Mi novia me llamó su perro fiel para lucirse con sus amigas, así que la puse en su lugar. Todo comenzó el día en que empecé a darme cuenta de algo que, al principio, preferí ignorar. Notaba un patrón repetirse, pero me convencía de que no era tan grave. Sin embargo, cada vez que estábamos con sus amigas, Yesenia se transformaba. Y no hablo de un cambio leve o casi imperceptible. Era algo inmediato, como si apretaran un interruptor. Pasaba de ser cariñosa y tranquila a convertirse en la que lanzaba bromas todo el tiempo, comentarios cargados de sarcasmo y actitudes que, vistas con calma, rozaban el desprecio. Lo más duro no era eso en sí, sino que ese trato iba dirigido únicamente hacia mí. Al comienzo intenté justificarla. Pensé que quizá era su manera de encajar. Sus amigas siempre han sido mujeres muy dominantes, seguras de sí mismas y con un humor bastante ácido. Me repetía que tal vez Yesenia exageraba un poco para no quedarse atrás, para no parecer aburrida o débil frente a ellas. Decidí no tomármelo personal. Ahora sé que fue un error enorme. La primera escena que recuerdo con claridad ocurrió en una reunión en casa de una de sus amigas. Era una fiesta informal con piscina, algo relajado. Antes de salir, Yesenia insistió en ayudarme a elegir la ropa. No me pareció raro, muchas parejas opinan sobre cómo se viste el otro. Me sugirió una camisa rosa y un short verde. Nada extravagante, colores claros y ropa cómoda. Pensé que encajaba con el ambiente. Pero apenas cruzamos la puerta, empecé a notar las miradas. Primero fueron sonrisas contenidas, luego risas abiertas. Sus amigas señalaban mi ropa y murmuraban entre ellas. Yo no entendía qué estaba pasando. Entonces Yesenia, riéndose también, dijo en voz alta. ¿Lo ven? Les dije que me haría caso en todo. Lo convertí en Patricio Estrella. Todas soltaron la carcajada. Yo me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. En ese momento lo interpreté como una broma tonta. Sonreí. Fingí que no me afectaba. Me dije a mí mismo que no valía la pena arruinar la noche por algo así. Hoy, cuando lo pienso, sé que ese era el instante en el que debí marcar un límite. Después de aquello, los comentarios comenzaron a repetirse con más frecuencia. Ya no se trataba solo de mi ropa o detalles superficiales. Empezaron a meterse con nuestra dinámica como pareja. En otra reunión, mientras todos bailaban y bebían, Yesenia se dejó caer en una silla y soltó un suspiro exagerado. Luego dijo en voz alta. Estoy agotada de tanto bailar. Menos mal que tengo a mi mayordomo personal en casa. Franco siempre hace lo que le pido. Algunas amigas rieron. Otras asentían como si fuera algo digno de admiración. Esa vez la incomodidad fue diferente. No sonaba solo a chiste. Era como si me estuviera presentando como alguien sin criterio propio, como si yo existiera únicamente para servirle. Aún así, guardé silencio. Me repetí que estaba exagerando, que ella no hablaba en serio. Pero el comentario que realmente empezó a pesarme llegó semanas después. Estábamos otra vez reunidos, esta vez con algunas parejas. Yesenia, ya con varias copas encima, dijo. Chicas, deberían entrenar a sus novios como yo entreno al mío. Los hombres necesitan que una mujer los guíe. Si nosotras están perdidos, son como cachorritos. Esa vez no me reí. Nadie me miró directamente, pero el ambiente cambió. Algunos novios bajaron la mirada. Yo sentí una mezcla de vergüenza y enojo. No era solo una frase aislada, empezaba a entender que, para Yesenia, humillarme delante de los demás le daba cierto estatus dentro de su grupo. El punto más crítico llegó en una de las últimas reuniones. Uno de los novios comentó que estaba organizando su despedida de soltero. Aclaró que no sería nada descontrolado. Quería pasar un fin de semana tranquilo en su pueblo natal. Su padre les prestaría el rancho familiar, habría cabalgatas, carne asada y quizá cazarían venados, algo muy tradicional para ellos. La idea de montar a caballo me llamó la atención de inmediato. Siempre he querido hacerlo, pero nunca he tenido la oportunidad. Cuando me preguntaron si me animaba, respondí que sí, que me parecía interesante.
No pude terminar la frase. Yesenia intervino de inmediato. Claro que no vas a ir. ¿Quién sabe con qué zorra te encuentres ahí? El silencio fue absoluto. Nadie se rió. Todos se miraron entre sí. Sentí sorpresa y rabia al mismo tiempo. Aún así, intenté mantener la calma y dije: me interesa lo de la cabalgata. Siempre he querido hacerlo. Ella elevó la voz sin importarle que todos escucharan. No vas y punto. Yo mando en la relación y tú te callas. Algunas de sus amigas rieron con nerviosismo. Los otros novios se veían claramente incómodos. Yo ya no podía disimular mi molestia. Antes de que respondiera, ella cambió el tono de repente. Amor, es broma, pero lo de no ir sí es verdad. Solo me preocupa que te pase algo. Para mí ya no tenía nada de gracioso. Algo se había quebrado. Me sentí expuesto, infantilizado, como si no tuviera derecho a decidir por mí mismo. Más tarde, ya entrada la noche, hice algo que ahora veo como impulsivo, aunque también revelador. Cuando terminé mi cerveza, dije en voz alta: Yesenia, tráeme otra cerveza. Me miró sorprendida. Claro que no, ve tú. Con un tono exageradamente irónico respondí: anda, tráeme mi cerveza. Sé una verdadera mujer y atiende a tu hombre. El ambiente cambió al instante. Yesenia se enfadó. Sus amigas también. Antes de que la situación escalara, aclaré: es solo una broma. Igual que las que ella hace conmigo. Me levanté y fui por mi cerveza. Al regresar, las escuché comentar sin bajar la voz: eso es machismo disfrazado. Cuidado, Yesenia, a ver si ahora sale su verdadero machito. Bromas machistas en 2025, que se actualice. Nadie mencionó las bromas anteriores. Nadie habló del contexto. Parecía que el único que había cruzado una línea era yo. De camino a casa, Yesenia no dejó de reprocharme. Me llamó machista, irrespetuoso y dijo que la había humillado delante de sus amigas. Intenté explicarle que simplemente había replicado el mismo tipo de comentario que ella llevaba meses haciéndome. No quiso escuchar. Al final, agotado, le propuse algo claro: necesitábamos un acuerdo. Nada de bromas hacia mí frente a los demás, y yo tampoco haría bromas hacia ella. Sin humillaciones disfrazadas de chistes. Sin juegos de poder. Después de varias excusas y justificaciones, aceptó. Dijo que entendía y que estaba bien. Yo, sinceramente, quise creer que las cosas cambiarían. No esperaba una transformación mágica, pero sí al menos lo suficiente para que nuestra relación dejara de sentirse como una competencia constante o como un espectáculo montado para impresionar a otras personas. Durante algunos días después de nuestro acuerdo, Yesenia estuvo distinta. Más calmada. No hubo comentarios sarcásticos ni esas bromas que siempre me dejaban incómodo. Yo, sinceramente, quise creer que había entendido lo que le expliqué. La siguiente reunión fue en casa de una de sus amigas. Desde que llegamos, noté algo diferente en el ambiente. No sentía esa tensión constante que ya había aprendido a detectar apenas cruzábamos la puerta. Esta vez todo parecía más ligero. Las chicas estaban en la cocina cortando verduras, riéndose entre ellas y hablando de cosas normales, del día a día. Nada de indirectas hacia mí. Mientras tanto, en el patio, los novios nos encargábamos de la carne asada. Era una dinámica sencilla, natural, sin burlas ni juegos de poder. Me sentía tranquilo. Relajado. Incluso optimista. Por un momento pensé que quizá yo mismo había exagerado lo anterior en mi cabeza. Tal vez el acuerdo sí había servido. Mientras volteábamos la carne, uno de los chicos, el novio de una de las amigas de Yesenia, se acercó y me habló en voz baja. Oye, ¿no se siente diferente hoy todo? Yesenia está muy calmada. Sonreí levemente y asentí. Sí, hablamos del tema y acordamos tratarnos con respeto. Me miró con sorpresa genuina. Qué bien, la verdad. Qué pareja tan madura. Respondí casi en automático,
todavía con esa sensación de alivio en el pecho. Claro, hablando se entiende la gente. Y en ese instante lo creí de verdad. No habían pasado ni 5 minutos cuando escuché la voz de Yesenia desde la cocina. «Franco, ¿me traes mi bolso?» Lo dejé en el auto. No me pareció extraño. Le dije que sí y caminé hasta el coche. Abrí las puertas, revisé los asientos, la cajuela, incluso miré debajo de los asientos. Nada. Volví a revisar con más calma, pensando que quizá lo había pasado por alto. Pero no estaba. Regresé a la casa. No lo encontré. ¿Estás segura de que no lo dejaste en casa? Ella negó con la cabeza. No, sí lo traje. Bueno, tal vez lo dejé en la sala de arriba. ¿Puedes buscar ahí, por favor? Subí las escaleras. Revisé los sillones, las mesas, el baño cercano. No había ningún bolso. Empecé a sentir una pequeña incomodidad, aunque todavía no sospechaba nada concreto. Para evitar seguir subiendo y bajando, decidí llamarla. Yesenia, no hay nada arriba. ¿No tienes idea de dónde más puede estar? Del otro lado respondió con un tono suave, casi cantado. Ahí debe estar, amor. Busca bien, busca. Mientras hablaba, escuché risas de fondo. No carcajadas abiertas, sino risas contenidas, como si intentaran no hacer ruido. En ese momento algo se activó dentro de mí. Esa sensación conocida. Ese presentimiento desagradable. Bajé las escaleras con el estómago tenso. Me acerqué a ella y dije, ya más serio. No había nada, Yesenia. Entonces ocurrió. Soltó una risa exagerada, metió la mano detrás de ella y sacó el bolso, mostrándolo como si fuera un truco de magia. Siempre estuvo aquí. Tienes que agudizar ese olfato, perrito. Las risas estallaron alrededor. Sus amigas casi se doblaban de la risa. Yesenia añadió, todavía divertida. ¿Ven? Les digo que hace lo que yo quiera. Pobrecito mi noviecito. En ese instante sentí que algo dentro de mí se rompía. No fue un enojo explosivo al principio. Fue más bien una mezcla pesada de vergüenza, traición y cansancio acumulado durante meses. Di un paso al frente y hablé con firmeza. Basta, Yesenia. Ella me miró con una sonrisa que ya no tenía nada de dulce. No te enojes, amor. Solo es una broma. Solo quería demostrarles que sigo teniendo a mi perrito fiel. Ahí perdí el control. No grité, pero mi voz salió dura, cortante. ¿Estás estúpida o qué? El silencio fue inmediato. Las risas murieron en el aire. Todas las miradas se clavaron en mí. Y ya no pude frenar. ¿Qué son estas bromas? ¿Puedes dejar de comportarte como una idiota por un segundo? Yesenia abrió los ojos, sorprendida, y respondió ofendida. Tranquilo, amor. Tampoco es para que me insultes. Eso solo echó más leña al fuego. ¿Y todos los insultos hacia mí qué? Dije, ya sin filtro. Me tienes harto. Solo eres una idiota intentando impresionar a las idiotas de tus amigas. Una de ellas intervino de inmediato, girándose hacia su novio. Amor, ¿ves lo que me dijo este tipo? El novio se acercó a mí con expresión tensa. ¿Estás ebrio, hermano? Cálmate. Me tomó del brazo para apartarme. Me solté bruscamente. A ti tu novia te trata igual, le dije. Solo que no es tan expresiva como la idiota de la mía. Lo solté sin pensarlo, pero no sin convicción. Porque en ese momento lo vi claro. Yo ya había notado antes cómo esa chica lo corregía en público, cómo lo ridiculizaba en voz baja, cómo le hablaba con condescendencia. No era tan evidente como lo de Yesenia, pero estaba ahí. El ambiente se volvió irrespirable. Algunos evitaban mirarme. Otros miraban a Yesenia esperando su reacción. Yo sentía el pecho apretado y las manos temblando. No por el alcohol, sino por todo lo que llevaba meses guardando. El novio fue el primero en reaccionar después de mis palabras. Se plantó frente a mí, con el ceño fruncido. Eso se habla en privado,
no delante de todos. Y no voy a permitir que insultes a mi novia. Lo miré unos segundos. No lo hice con burla, sino con un cansancio casi curioso. Eso, demuéstrale que la defiendes, respondí. Tú también eres un perrito fiel. Se tensó al instante y dio un paso hacia mí, claramente molesto. Pero lo que nadie esperaba fue la reacción de su novia. En lugar de indignarse, empezó a reírse. Y no era risa nerviosa. Se estaba riendo de verdad. Él se giró hacia ella, desconcertado. ¿De qué te ríes? Te estoy defendiendo y te burlas de mí. Ella siguió riéndose unos segundos antes de contestar. Es que sí fue gracioso. Eso lo descolocó por completo. La miró como si no la reconociera. Luego volvió la vista hacia mí y dijo, con una expresión amarga. Tal vez no estabas tan equivocado. Sí, es una idiota. No levantó la voz, pero lo dijo con una decepción tan clara que pesaba en el aire. Acto seguido tomó sus cosas y se fue de la fiesta sin despedirse. La puerta se cerró con fuerza. Nadie habló durante varios segundos. El silencio era denso, incómodo. Entonces la chica, como si nada hubiera ocurrido, miró a Yesenia y dijo. Yesenia, calma a tu novio. Hizo que el mío se enojara. Esa frase me hizo hervir la sangre. Sentí que todo volvía al mismo punto, yo era el problema, yo era el descontrolado, yo era el que había arruinado la noche. Como si todo lo anterior nunca hubiera pasado. Lo que me hizo hervir la sangre no fue exactamente lo que dijo aquella chica, sino la facilidad con la que redujo todo a un simple problema pasajero. Como si lo importante fuera que su novio se había ido molesto, y no todo lo que había provocado esa salida. Yesenia dio un paso al frente. Ya no sonreía. Tenía los brazos cruzados y el rostro tenso. Eres un machista sin remedio, me soltó. Insultar a todas las mujeres que estamos aquí es caer muy bajo. Ahí sentí que algo terminaba dentro de mí. El enojo que llevaba meses acumulando dejó de estar contenido. Le respondí sin gritar, pero con una claridad que ya no intentaba proteger a nadie. Otra vez con lo del machismo. ¿Es lo único que saben decir? No te insulto por ser mujer. Te insulto porque eres una persona desesperada por atención, que no tiene humor propio y necesita burlarse de los demás para lucirse frente a sus amigas, que están igual de vacías que tú. Algunas abrieron la boca indignadas, otras negaron con la cabeza. Nadie me interrumpió. ¿Y sabes qué? Continué. Se acabó. Eres un fastidio constante. Y yo también soy un idiota por no haberte mandado lejos antes. No esperé su respuesta. No quería escuchar más justificaciones. Tomé mis llaves y mi chaqueta y caminé hacia la salida. Sentía las miradas clavadas en la espalda, pero en ese momento me daba igual. Solo quería irme. Afuera el aire frío me golpeó el rostro. Tenía el corazón acelerado y las manos temblando. Caminé directo al auto. Justo cuando estaba por subir, escuché sus pasos detrás de mí. Franco, espera. No me detuve. Me senté al volante y estaba cerrando la puerta cuando llegó. Por favor, perdóname, dijo. Me pasé. Fue una broma, se me fue de las manos. No quise que terminara así. Encendí el coche. Ella se colocó frente al auto y me obligó a frenar. Franco, hablemos. No te vayas así. La miré a los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa ni necesidad de explicarme. Ya hablamos, le respondí. Y no cambió nada. Se apartó lentamente. Aceleré sin mirar el retrovisor. No quería verla llorar ni escuchar otra explicación más. El trayecto fue corto, pero se me hizo eterno. Mientras conducía, repasaba cada escena, cada risa a mi costa, cada comentario disfrazado de chiste. Entendí que no era una pelea aislada. Era el resultado de meses tolerando cosas que jamás debí aceptar. Llegué al departamento que compartíamos. Apagué el motor y me quedé unos segundos en silencio. El lugar estaba oscuro. Subí, entré y dejé las llaves sobre la mesa.
En cuanto crucé la puerta supe que no iba a quedarme ni un minuto más allí. Todo se sentía cargado, como si las paredes guardaran cada momento en que me quedé callado cuando debía hablar. Cada vez que me convencí de que exageraba. Fui directo al cuarto. Abrí el closet y tomé lo esencial, ropa, documentos, el cargador del teléfono. No hice maletas formales, metí todo en una mochila. No quería pensar demasiado ni darme espacio para dudar. Mientras guardaba mis cosas, me di cuenta de algo que me dejó helado. No estaba triste. Estaba cansado. Y, en el fondo, sentía un alivio incómodo, como cuando por fin aceptas una verdad que llevabas tiempo evitando. Salí sin mirar atrás y conduje hasta la casa de mis padres. Ya era tarde, pero aún así me abrieron la puerta sin interrogatorios. Me ofrecieron un lugar para dormir y, sobre todo, silencio. Ese silencio me sanó más que cualquier conversación. A la mañana siguiente desperté con varios mensajes perdidos de Yesenia. No los abrí enseguida. Me tomé mi tiempo para decidir si realmente quería volver a escucharla. Al final entendí que no. No porque no hubiera nada que decir, sino porque lo importante ya lo había dicho la noche anterior. Más tarde llamó. Dejé que el teléfono sonara hasta que se cortó. Volvió a llamar. No respondí. Después me escribió que necesitábamos hablar en persona, que lo de anoche se había salido de control, que no era justo terminar así. Le contesté con un mensaje breve y directo, que no quería verla, que no había nada más que hablar y que me dejara en paz. No suavicé el tono. Ya no me interesaba parecer amable. Horas después llegó su respuesta. Fue larguísima. Me llamó poco hombre. Dijo que la estaba dejando sola y desamparada, que era un irresponsable. Me acusó de huir en lugar de enfrentar los problemas como un verdadero hombre. Aseguró que todo demostraba que yo era un machito inseguro, incapaz de soportar que una mujer brillara más que yo. Que mi ego no podía con una mujer fuerte, segura y dominante. Leí el mensaje completo. No sentí rabia. Tampoco culpa. Sentí claridad. Por primera vez comprendí que, para ella, yo no había sido una pareja en igualdad. Había sido un recurso. Alguien que validaba su imagen frente a los demás. Un accesorio. Un ejemplo útil. Un blanco de bromas que la hacía verse superior. Cuando dejé de cumplir ese papel y puse un límite real, dejó de verme como compañero y empezó a verme como enemigo. No respondí. Bloqueé su número. Ese día me senté solo en el patio de la casa de mis padres y pensé en todo. Me pregunté en qué momento confundí aguantar con ser comprensivo. En qué punto empecé a creer que el respeto era algo negociable. Me di cuenta de que había normalizado situaciones que, si las hubiera visto desde fuera, jamás habría aceptado. También tuve que admitir algo incómodo, yo permití muchas de esas cosas. No porque me gustaran, sino porque tenía miedo de perderla. Creía que si hablaba, si mostraba incomodidad o firmeza, ella se iría. Al final, cuando hablé y me planté, todo se rompió. Pero no porque yo estuviera equivocado, sino porque la relación solo funcionaba mientras yo permaneciera en silencio. Entendí que el respeto no se limita a no gritar o no golpear. El respeto también significa no ridiculizar, no minimizar, no usar al otro como herramienta para ganar aprobación social. Y entendí algo todavía más incómodo: cuando uno brilla a costa del otro, eso no es amor. Es una dinámica de poder. No me veo como víctima ni como héroe. Cometí errores. Me quedé en un lugar donde no debía estar. Y tardé demasiado en reconocerlo. Es verdad, muchas veces me quedé en silencio cuando lo correcto habría sido hablar. Me tragué palabras, incomodidades y límites que debí marcar mucho antes. Pero también es cierto que de todo eso saqué una lección que no pienso olvidar. Hoy tengo algo muy claro: no quiero compartir mi vida con alguien que necesita ridiculizar a su pareja para sentirse poderosa. No quiero estar con una persona que disfraza el control de amor o que cree que mandar es lo mismo que cuidar. Y, siendo honesto, tampoco quiero volver a convertirme en el tipo que sonríe ante bromas que le duelen solo para evitar un conflicto y mantener la paz.
Quizá haya quien piense que exageré. Otros tal vez crean que reaccioné demasiado tarde. Puede ser. Pero para mí, ese momento fue el cierre que necesitaba. No fue un arrebato vacío, fue el resultado de entender, por fin, que estaba cruzando mis propios límites. Con el tiempo comprendí algo importante: poner a alguien en su lugar no siempre implica devolver la humillación o ganar una discusión. A veces significa algo mucho más simple y más difícil a la vez: levantarte e irte de un sitio donde, en el fondo, sabías que nunca debiste quedarte.